24, versículo 14, que dice de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también beba, daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua en tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Gloria a Dios. Esta es una parte de una hermosa historia que Dios provocó entre dos personas. Conexiones eternas. Quiero primero decirte qué fue lo que aconteció aquí. Abraham manda a su hijo, manda a un siervo de él a buscar esposa para su hijo Isaac. Conocemos a Abraham. Abraham fue el que a los 100 años y su esposa Sara a los 90 tuvieron un hijo que Dios le había prometido hace muchos años. Esa historia es muy conocida por nosotros. Pero llegó el momento en el cual Isaac necesitaba una esposa. Dios es maravilloso. Pone en el corazón de Isaac buscar a una que sea de la familia, de donde la parentela de Abraham. Manda a uno de sus siervos. Aquí hay un encuentro entre ese siervo y esa joven. La porción que hemos leído narra de cómo él pone a Dios una confirmación para que Dios le diga quién va a ser la esposa de Abraham, de Isaac. Pero qué bonito, le dice, aquella que salga y tenga un cántaro, ella estaba en un pozo, que tenga un cántaro y que yo le pidiera agua y me diera agua de beber, y no solamente a mí, sino a mis camellos. Qué bonito es que cuando ella viene, él le pide el agua y ella no solamente le da agua a él, sino a sus camellos, tal como él le había pedido a Dios. Esta es una de múltiples historias que aparecen en la Biblia, que fueron encuentros que Dios los provocó y provocó conexiones eternas. Tú y yo también hemos sido diseñados para tener conexiones eternas, primero con Dios y luego conexiones con los demás. Ahora, estuve estudiando una vez cuál es la probabilidad de que dos personas se encuentren en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Usted se ha puesto a analizar que no es coincidencia de que usted ahora mismo esté frente a esta pequeña reflexión. Puede ser que te hayan invitado, puede ser que te pueda llegar de una manera coincidencial, como muchos dicen, pero no. Si fuera así, a lo mejor tú y yo no estuviéramos conectados en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Puede ser que a lo mejor no estemos en el mismo espacio, no estemos en el mismo tiempo, y tú puedas ver por lo que le llamamos propósitos de Dios esta pequeña reflexión. Así nosotros nos vamos dando cuenta que Dios va preparando los ambientes. Cada quien tiene un propósito, pero la conexión entre personas
nos ayudan a poder cumplir nuestro propósito. ¿No te has dado cuenta que a lo mejor hay muchas personas que en el momento clave, en el momento preciso de tu vida, llegó a tu vida? En un momento que necesitabas conocer a esa persona llegó a tu vida. La Biblia es experta narrando encuentros como Dios los ha narrado. Por ejemplo, hay un encuentro muy lindo también que se dio entre Jesús y la mujer samaritana. Óyeme, Jesús, con toda la sabiduría, con todo el ser Dios, porque es omnisapiente, óyeme, se encuentra Jesús con la samaritana. La samaritana va también a un pozo. Él le pide agua de beber. Ella, cuando comienza una conversación con él, comienza a darse cuenta que hay cosas especiales en él. Que hubo entre Jesús y ella una conexión eterna que la transformó. ¿Qué tal también un encuentro como el encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús? Oye, Zaqueo había escuchado hablar de la fama y del poder y de la autoridad de Jesús. Y se subió a un árbol para poder encontrar, para ver desde lejos a Jesús. Pero qué encuentro, qué conexión tan tremenda, que desde donde Jesús estaba, le dijo, Zaqueo, ven, me es necesario estar contigo. Hoy nosotros hemos visto tantas personas que Dios ha puesto en nuestro alrededor, que Él ha provocado estos encuentros para hacer conexiones que nos permitan cumplir con el propósito. ¿Cuántas personas han encontrado un socio para poder continuar sus proyectos? Pero nuestro mayor socio es Jesús. Pero qué encuentro tan bonito, tan hermoso, también tuvo Pablo con Jesús, que lo transformó, que lo cambió de ser Saulo a ser Pablo. Qué encuentro tan bonito tuvo Jesús con los discípulos cuando llamó directamente a Pedro y a su hermano y le dijo, ven, seguidme. Hoy esos encuentros que son pero tan bonitos, Dios quiere tenerlo contigo, pero también quiere que tú puedas tenerlo con otras personas. A veces nada más pensamos que son encuentros hermosos que podemos tener, pero hay encuentros que a lo mejor no son tan bonitos sus inicios, pero también tiene sus encuentros que no son muy bonitos en el inicio, pero que al final Dios también los usa. Por ejemplo, ¿qué tal el encuentro entre David y Goliat? Dirá usted, pero ellos eran contrarios. Sí, pero fíjate, David estaba en su casa, su papá lo envía a llevarle de comer a sus hermanos. En la parte humana, tuya y mía, a lo mejor no nos damos cuenta que Dios ha venido preparando encuentros. Y ha venido preparando conexiones. Dios preparó ese momento para que entonces David fuera y se enfrentara a Goliat. Esa conexión, aunque no fue una conexión entre ellos, sino una conexión entre David y Dios, provocó varias cosas. Primero, ese encuentro que Dios preparó con Goliat para David, lo catapultó hacia el propósito que Dios tenía con él. Si no pasa ese proceso, él no se da a conocer en Israel. Así también hay personas que a lo mejor son tu Goliat al lado tuyo, que, no son conexiones a lo mejor que van a ser eternas entre tú y él. Tú no lo sabes, puede ser que sí. Pero realmente, cuando hacemos un análisis, son conexiones que Dios las permite para llevarte al propósito eterno. Ese Goliat que pueda estar haciéndote la guerra a ti, puede ser en el momento, aquel proyecto, aquel momento que Dios preparó, encontrarte con esa persona, para entonces Dios transformar tu vida, para Dios mostrar su poder a través de ti. Qué lindo también es ver otros encuentros parecidos a estos. Hay encuentros como por ejemplo José. José, fíjense, tiene un encuentro primero con un sueño. Pero Dios va preparando cada momento. Primero, fíjense, sus hermanos lo venden. Luego de que lo venden, coloca Dios en el trayecto unos mercaderes, unas personas que van a comprar, lo venden como esclavo. Él lo lleva directamente a donde Potifar.
ocurre la situación del encuentro entre José y la esposa de Potifar, porque ella quería engañarlo. Por él no acceder a lo que ella le ofrecía, entonces él va a la cárcel. Dios hace una conexión entre el mismo carcelero y el mismo José para ponerlo como la persona que guarda la parte de la cárcel. Y José servía. Pero otra cosa, ¿qué conexión también hubo con el copero del rey y el panadero? Que en el momento clave, entonces hubo una conexión entre el mismo faraón y el copero y el panadero. Esa conexión que aunque en un momento podría haber dicho, se olvidó de mí, también funcionó para que Dios hiciera esa conexión, para que Dios cumpliera el propósito de José en su vida. Quiero decirte que van a venir conexiones eternas. Ahora, cuando tú ves, José dice la palabra que Dios estaba con él. Van a haber conexiones entre personas que a lo mejor hoy tú no entiendes. Unas son muy agradables, otras pueden ser desagradables, pero Dios la va a utilizar para llevarte al destino profético que Él preparó para ti, al cumplimiento de su propósito en tu vida, que te van a formar. Pero qué lindo también poder ver que nosotros, el encuentro más lindo que podemos tener cada uno de nosotros, esa conexión más linda es con nuestro Dios. Cuando tenemos esa conexión eterna con Jesús, Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que me dejara entrar, yo cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la principal conexión que va a ser una conexión eterna en nosotros. Esa conexión eterna con Jesús, esa conexión eterna con Dios, nos va a permitir entonces tener conexiones eternas que Dios las va a preparar y nos vamos a dar cuenta. Cuando sabemos que somos parte de un propósito, ¿sabe lo que ocurre? Que nos damos cuenta también que las conexiones que Dios hace de personas en momentos determinados es para que ese propósito sea cumplido. Esta noche es importante que podamos entender que Dios ha tenido muchas conexiones contigo. Ahora, ¿qué ha pasado? A veces no nos damos cuenta que dentro del propósito de Dios aparecen ciertas conexiones. Por ejemplo, cuando vemos aquí en el texto que hemos leído, vemos aquí que el siervo pone una confirmación a Dios para saber cuál es la elegida. Así pasa también a las personas cuando tienen un matrimonio. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como no saben el propósito de Dios para su vida, no se dan cuenta que en el propósito de esa persona, para tú poder casarte con otra persona, tiene que haber una conexión entre tú y ella del propósito. Voy a explicártelo sencillamente. Por ejemplo, yo, que quiero casarme, tengo mi esposa, quería casarme, cuando me casé, yo tendría que haber pensado, Señor, en el propósito de ella, ¿aparece Edwin? En el propósito de ella, podría preguntar, en el propósito mío, ¿aparece mi esposa? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué? Porque en los dos propósitos juntos, para conectarse, tiene que haber entonces una unidad. ¿Y qué pasa? ¿Ponemos nosotros a Dios enfrente a tomar una decisión para conectarnos con las personas? Y especialmente con un matrimonio, donde es algo tan serio, algo tan delicado. Eso es muy importante que podamos verlo. Por eso hay muchas personas que no le va bien en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Mira, cuando Adán no tenía, dice la palabra de Dios, que no tenía una compañera, que Dios dijo, no es bueno que esté solo. Dios le sacó una Eva de dentro. De dentro. Tú no sabes, si eres un hombre, cuál fue la Eva que te sacaron, porque Adán nada más tenía una sola. Pero Dios en su propósito, en su momento, si hubo una conexión entre tú y alguien, la Eva tuya está por ahí. O mujer, el Adán del cual tú saliste también está por ahí. Hay una conexión eterna, pero para tú poder conocer esa conexión eterna, tienes que conocer la conexión con Dios antes de tomar una decisión para con quién te va a unir. Entonces tienes que hacerlo así. Ahora bien, hay otras conexiones que son eternas que tú y yo no las elegimos. Por ejemplo, Dios te conectó con un padre y una madre. Tú no las elegiste, las eligió Dios.
Dios las eligió por ti. Nadie elige cómo conectar con un padre o una madre porque tú vienes y ya la tienes. Además, tú como padre o como madre hay una conexión con tu hijo. Tú no eliges los hijos. Ellos vienen porque Dios te conecta con ellos. Y tú tampoco eliges los hermanos. Tú no eliges la familia en la que vienes. Pero sí es importante que elijas muy bien a tu esposa, a tu esposo, porque hay muchas personas hoy sufriendo porque no le han preguntado a Dios si en algún momento la persona que está a tu lado es la persona correcta o la que está en tu propósito. Aún puedes estar pasando situaciones difíciles. Y aún pasando situaciones difíciles en el día de hoy con la persona que está a tu lado, tienes que continuar preguntándole, Señor, ¿esa es mi conexión eterna? Házmelo saber. Y no es que a lo mejor después que pasen las cosas puede estar, porque hay muchas personas que no han estado, como en el caso de Pablo. Pablo no estaba viviendo dentro del propósito de Dios, pero Dios lo estaba a través de sus errores encaminando hacia el propósito. Puede ser que Dios te esté encaminando a su propósito. Tú y yo no lo sabemos, pero Dios sí sabe. Entonces, conexiones eternas. ¿Cuántas personas Dios no ha puesto a tu lado que hoy tú dices, wow, Dios, qué bueno que los pusiste a mi lado? A veces uno se pone a analizar qué grande es el mundo y que nosotros podamos coincidir entre uno y el otro en este momento. ¿Te has puesto a pensar eso? Entonces, toda persona que está a tu alrededor, toda persona que está a tu alrededor, Dios la ha conectado contigo. Así que aprovéchala. ¿Por qué vamos a estar nosotros discutiendo con nuestros compañeros de trabajo? Porque si Dios hubiera querido nos pone otros. No, cada persona Dios la ha conectado de una manera indicada para ti y para mí. Lo que pasa es que hay un propósito individual, pero cuando nos conectamos como sociedad, cuando nos conectamos como familia, cuando nos conectamos como grupo, Dios lo permite para que ese propósito individual sea fortalecido, pero también haya un propósito que sea común. Por eso la Biblia dice bien claro, y amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo principalmente he podido tener experiencia de personas que Dios las ha conectado en mi vida en momentos clave, momentos de tomar decisiones, momentos donde me he sentido en algunos momentos con necesidades de escuchar una palabra y Dios conecta a una persona para decirme esa palabra que hoy me ha transformado. También personas que Dios las ha utilizado para estar donde yo estoy. Personas que las sigue Dios utilizando para yo estar donde estoy. Otras personas que Dios me ha conectado en momentos de sus dificultades y hoy estoy dando por gracia lo que por gracia he recibido. Realmente, qué lindo es Dios. Qué bueno saber que hay conexiones eternas. ¿Por qué no disfrutar a tu familia? ¿Por qué no disfrutar a tus hijos? ¿Por qué no disfrutar a tus hermanos? ¿Por qué no disfrutar a tus compañeros, a tus vecinos? Dios los ha puesto ahí porque ha hecho conexiones eternas con ellos. Porque tú no eres vecino de una persona que vive en otro país, tú eres vecino del que está cerca. E incluso hay personas que yo conozco y tú también, que nunca las has visto personalmente y han sido una conexión que Dios ha puesto eterna con ellos. La conexión más eterna que tú y yo tenemos que tener es esa conexión con Dios. Cuando tenemos esa conexión con Dios, entendemos que hay un propósito en todas las cosas. Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Qué bueno es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Y saber que hay un propósito. ¿Tú sabes por qué a lo mejor tú y yo no somos más felices? Porque no conocemos ese propósito. Entonces, lo primero es que hagamos una conexión eterna. Y así como hizo este siervo que le consultó a Dios para tomar cualquier decisión, entonces, así también para tomar cualquier decisión, tú y yo tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú me digas cuál es tu propósito conmigo. Si he vivido fuera de ese propósito, yo estoy dispuesto a poder que tú me lo muestres, ese propósito. Una vez vi una película que te voy a invitar a verla. A lo mejor en un momento voy a poner el link, porque realmente ni siquiera recuerdo el nombre, pero me impactó. Era una persona que estaba ya cansado
porque estaba ya agobiado con muchos problemas económicos, con muchos problemas de salud, y había decidido quitarse la vida. Pero cuando estaba ahí, Dios envía un ángel, y ese ángel, él iba a tirarse al mar, no sabía nadar, y ese ángel se lanza primero que él, y cuando cae, él, un hombre tan bondadoso y tan dadivoso y tan humano, él no se lanzó para él, sino para salvar al ángel, que era una persona que Dios había utilizado. ¿Y sabes algo? De ahí entonces hace la narrativa de toda la historia de por qué él quería hacer eso. Y era porque había hecho su padre y él tanta bondad, y entonces él lo había perdido todo. ¿Sabes qué hizo Dios? Que cuando ya él estaba ya a punto de morir, lo llevó de nuevo a su pueblo. Él era una persona muy dadivosa, y su papá también. Habían construido en el pueblo una hermandad. Pero ¿sabe qué pasó? Que Dios le permitió ir sin él, que él no estuviera ahí, como que si ya hubiera pasado el momento que él se fue y partió de esta tierra. Pero para él fue un caos muy fuerte. Fue muy difícil cuando él volvió a ese lugar sin él y vio cómo todo había cambiado. A veces nosotros nos sentimos así. A veces no nos damos cuenta que nuestro sufrimiento, nuestro problema, nuestras dificultades también tienen que ver porque otros necesitan ser impactados con el propósito de Dios. A veces tu situación, tú la ves difícil, pero Dios está preparando también una conexión con los demás a través de tu necesidad. Yo quiero invitarte a que tú busques el propósito de Dios en tu vida. ¿Quién se da cuenta? La misma persona es quien se da cuenta cuál es el propósito. ¿Cómo? Conectando con Dios, en oración, en la lectura de la palabra. Siempre te voy a invitar ahí. Y siempre van a haber elementos en esa palabra hermosa. Van a haber situaciones en esa palabra hermosa que a ti te van a llamar mucho la atención. Y cuando tú comiences a ver qué es lo que más te gusta, por ahí va a comenzar a ver el propósito de Dios en tu vida. Porque esta palabra que está aquí está diseñada para ti, está diseñada para mí. Y es tan inmenso manantial de sabiduría, de entendimiento y de refrigerio que para ti hay cosas escritas. Para mí hay cosas escritas. Lo que pasa es que todavía nosotros muchas veces no las hemos descubierto. Yo he descubierto muchas. Y mi principal propósito que he aprendido es llevar a las personas hacia el propósito de Dios en sus vidas. Porque yo quiero que la felicidad que yo estoy viviendo en este momento, yo pueda ver a los demás viviéndola cuando encuentren su propósito. Cuando te das cuenta que eres parte de un propósito, sabrás que todo lo que te ocurra será para el bien tuyo y también para el de los demás. Conexiones eternas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros ahí. Verdaderamente Dios tiene propósitos contigo, Dios tiene propósitos con cada una de las personas que están a tu alrededor. Y espero que esta palabra te pueda ayudar. Incluso hasta lo que estás viviendo es parte de un propósito. Lo que estás viviendo hoy, sea bueno o sea que tú lo veas como malo, de ahí también Dios tiene propósitos. Aún de los errores de nosotros, Dios tiene propósitos. Pero quiero que tú sepas que es importante que nosotros podamos ver que Dios tiene todo el control de lo que ocurre. Conoce tu propósito y podrás entender muchas de las cosas que a ti te están pasando. Dios te bendiga. Quiero orar contigo para que Dios muestre su propósito en ti y que pueda conectar personas que te van a ayudar a poder salir de la situación que estás viviendo. Que pueda conectar personas que te puedan ayudar a seguir viviendo el trayecto en el Señor. Porque yo sé que hay muchos que estamos en el trayecto del Señor, pero a veces no hemos dado cuenta para qué Dios nos ha llamado. Y podamos tener éxito en muchas cosas que hacemos, pero verdaderamente la felicidad va a venir cuando vivimos en el propósito de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias en esta hermosa noche. Te pido, Padre, de manera especial que esta palabra que hemos compartido sea de refrigerio para nosotros, sea de aliento, sea de ánimo, sea también, Padre amado, una palabra que nos permita conectarnos eternamente contigo, pero también pueda conectarnos, Dios, con las personas, Dios, que tú has diseñado para que podamos vivir una vida plena en esta tierra.
que podamos ser de bendición a otros, Padre, y que podamos pensar, Padre, que cada día, Dios, tú tienes un plan para cada uno de nosotros, un propósito eterno. Tú has hecho conexiones eternas. Y así, Padre, como tenemos que tener en algunos momentos que tomar decisiones como las tomó este siervo de Abraham, así también nosotros podamos hacerlo. Te presento a aquellos, Padre, que están conectados, Señor, en el sentido de una hermandad, una amistad, o conectados como vecinos, conectados como hermanos, como esposos, como hijos. Podamos entender que es parte de un propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo. Nosotros vamos a estar trabajando en este proceso. Yo no digo trabajando, sino vamos a estar compartiendo en este proceso. Hemos diseñado, mientras estamos en este proceso de confinamiento, estar solamente de 9:30 a 10 de la noche los lunes, los miércoles y los viernes. Y precisamente el próximo miércoles estará compartiendo con nosotros la palabra de Dios Chris Lery. Ahí usted tiene el tema. El tema es En manos de mi Creador. El próximo miércoles 24, pasado mañana, a las 9:30. Cualquier duda, cualquier aclarando, cualquier inquietud, cualquier oración que usted quiera que podamos hacer por usted, este es un ministerio familiar y que Dios nos ha conectado con ustedes, con esas conexiones eternas, porque queremos que ustedes puedan vivir y que nosotros también podamos vivir en el propósito de Dios, que es lo que nos hace feliz. Ahí está nuestro número de WhatsApp, estamos para servirle. Y precisamente agradecemos a Dios que ustedes hayan estado con cada uno de nosotros. Y gracias por permitirnos entrar en sus casas por esta vía. Dios les continúe bendiciendo y el próximo miércoles estaremos cada uno con ustedes para bendecir y ser bendecidos. Dios te bendiga mucho.